que es tan importante, te invito los miércoles a las 22 horas, aquí justamente. Hola amigos, bienvenidos creado con mi amigo Ricardo Nievas. En esta oportunidad tenemos un invitado que, bueno, es de Europa, vive en Italia y es perito, también es genetista forense y ahora la vamos a presentar con todo el tiempo del mundo, nos va a contar todo lo que hace, qué estudios tiene y en qué consiste su trabajo. Pero antes de eso, vamos a dar espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Muy bien, luego de nuestros auspiciantes, ahora sí tengo el honor de presentar a la doctora Ana Bárbaro. Ella es genetista forense, pero no solamente genetista forense, sino también nos ha facilitado un poco de información sobre sus estudios. En principio, Ana, te quiero dar la bienvenida al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy aquí con vosotros y poder presentarme y presentar un poco mi trabajo en Italia. Bárbaro. Bueno, entonces estaba leyendo tus estudios, tu currículum vitae, entre otras cosas, veo que sos genetista forense, doctora europea en genética forense, Universidad de Santiago de Compostela, España. Tenés hecha la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Messina, Italia. También veo que tenés muchas diplomaturas, voy a leer algunas, en la Escuela de Especialización de Genética Aplicada, y tenés hecho, entre otras cosas, un máster en técnicas psicológicas y del comportamiento en la investigación en Roma, Italia. Son un montón los estudios que veo que avalan tus conocimientos y me detuve en algo que realmente para nosotros es importantísimo, que tiene que ver con la docencia. Veo que sos docente en genética forense en el máster de Ciencias Forenses de la Universidad de Sapienza, en Roma, Italia. Muy bien. Acá en Argentina en particular es muy valorada la docencia al ser profesor y poder transmitir todos aquellos conocimientos que de alguna manera, bueno, fuimos aplicándolo en el ejercicio permanente de la profesión. Así que, bueno, a partir de acá, si te parece bien, Ana, vamos a comenzar la entrevista. Muy bien. Un dato que no me quiero dejar pasar, que me pareció importantísimo, después te voy a pedir, por favor, nos amplíes. Yo tengo acá que vos sos presidente de la UAU. Así que te voy a preguntar bastante sobre eso. Que, bueno, acá hay un punto muy importante con respecto a la mujer profesional, así que nos vamos a detener en un momento sobre ese tema. Entonces, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en esta entrevista y, Ana, me gustaría saber en qué consiste tu trabajo. Estamos hablando de genetista forense. ¿En qué consiste tu trabajo? Sí, como genetista forense, mi trabajo consiste sobre todo en el análisis de las evidencias recogidas en la escena del crimen para poder establecer qué tipo de evidencias son, es decir, por ejemplo, si son trazas de sangre, trazas de saliva, de semen, pelos o otras cosas, y luego poder identificar el ADN de estas evidencias para poder hacer una comparación con el ADN de la víctima o del sospechoso, claramente si hay.
yo no solo trabajo en el laboratorio para hacer este tipo de análisis, sino también tengo muchas veces la oportunidad de irme directamente a la escena del crimen para coleccionar las evidencias. Y esto es muy importante porque la mayoría de los errores que se hacen durante una investigación se hacen en la escena del crimen. Si no se recogen las evidencias en manera apropiada, si se olvida de recoger una evidencia o si no se hace el transporte en manera adecuada, la evidencia se puede comprometer. Por lo tanto, aunque en laboratorio tenemos técnicas de investigación de ADN que son muy sensibles y que nos permiten ahora de analizar trazas mínimas y degradadas, si la evidencia está ya comprometida porque no se ha coleccionada en una manera correcta, toda la investigación siguiente puede estar compromisa. Por lo tanto, yo prefiero cuando me dan esta oportunidad ir directamente a la escena, porque yo sé cómo se hace para coleccionar en manera adecuada las evidencias biológicas y sobre todo para evitar que se puedan contaminar o que se puedan degradar durante el transporte hasta que no se empieza el análisis del laboratorio. Por lo tanto, mi trabajo, puedo decir que es un trabajo sea en la escena del crimen que un trabajo en laboratorio para la identificación de los perfiles de ADN. Esto es el rol que tiene el genetista forense. Yo trabajo en un laboratorio en el sur de Italia, en una región que se llama Calabria. Este laboratorio es un laboratorio privado, que es un laboratorio de criminalística, en que podemos hacer varios tipos de análisis, no solo claramente de ADN, sino de otro tipo de análisis forense como balística, toxicología, análisis de huellas dactilares, grafología, todas las cosas que se hacen generalmente en un laboratorio de criminalística. Es muy interesante escucharte, Ana, porque, bueno, depende la región, bien hablaste hoy de Calabria, pero también depende el país, cómo son los procedimientos con respecto al lugar del hecho. Hoy por hoy en Argentina hay un protocolo que tiene que ver con la conservación del lugar del hecho, del cual aquel experto que llega al lugar del hecho generalmente no está en el laboratorio. El laboratorio recibe confiado aquellos elementos que se levantaron como indicios en el lugar del hecho, porque justamente saben qué calidad de inspección ocular se ha hecho en el lugar para que esa evidencia llegue sana y salva, que no se contamine, como habitualmente se dice. Pero bueno, escucho que ustedes pueden participar tanto en el lugar del hecho como también en el laboratorio. O sea sí, en Italia es posible hacer las dos cosas. Claramente son casos raros, el mío y de otra gente son casos bastante raros, porque generalmente también aquí en Italia hay una diferencia entre la gente que trabaja en el laboratorio y la gente que trabaja en la escena del crimen. Pero yo fui una de las primeras que empezaron hace muchos años a hacer análisis de ADN y fue involucrada en un team de gente que tenía experiencia para investigar la escena del crimen. Esto sobre todo porque en Calabria hemos tenido muchos casos criminales, muchos conectados también a casos de mafia, y por lo tanto era muy importante tener gente preparada para poder hacer este tipo de investigación. Claramente hay protocolos que son protocolos internacionales que hay que utilizar siempre cuando se hace una investigación de la escena del crimen. En Europa hay un grupo que se llama ENSI, European Network of Forensic Science Institutes, que ha desarrollado protocolos para la investigación de la escena del crimen en acuerdo a una norma internacional, una ISO internacional que es propia de la escena del crimen. Y este grupo, que es un grupo sobre todo
todo de institutos policiales. También tiene un working group para el desarrollo continuo, para la actualización de estos protocolos de investigación de la escena del crimen. Por lo tanto, la investigación de la escena del crimen tiene que ser hecha de personas que tienen las competencias y los conocimientos específicos para hacer este tipo de actividad. Y en Italia, pero veo que esto pasa también en otros países, hay muchos casos abiertos que son casos en que la fase de investigación de la escena del crimen no se ha hecho de manera correcta. Se han olvidado evidencias o se han contaminado evidencias y por lo tanto, aunque se han pasado muchos años, todavía no se llega a solucionar el caso. Por eso yo creo que sea muy importante tener conocimientos de cómo se hace esta investigación. Y para una persona que trabaja en el laboratorio, para hacer un análisis de ADN, poder saber dónde estaba exactamente la evidencia que se está analizando en el laboratorio, cómo estaba esta evidencia, es muy útil para poder elegir el procedimiento más adecuado para poderla analizar. Por lo tanto, para mí es una cosa muy útil y como ya estaba diciendo antes, cuando tengo la oportunidad de irme directamente a la escena, yo prefiero hacerlo. Por supuesto. Yo creo que uno siente que al estar tanto en el lugar de la escena como en el laboratorio para analizar esas evidencias, uno puede saber exactamente cómo es esa trazabilidad de un punto a otro y bueno, y saber realmente que nos fuimos del lugar del hecho con el indicio correcto y no con el indicio erróneo. Entonces, es bueno estar, pero bueno, los protocolos de alguna manera vienen a ayudarnos a que el procedimiento se haga de una sola manera y que de esa forma, bueno, los indicios lleguen al laboratorio sin estar contaminados en el estado en que uno está esperando para poder hacer un buen análisis. Muy bien. La pregunta importante, porque a partir del confinamiento uno tiene esta oportunidad de intercambiar conocimientos con profesionales que tal vez habitualmente no lo hacíamos. Tuve la oportunidad de hablar con gente de Francia, bueno, ahora con Italia, mucho con España, y de alguna manera en algunos puntos coincidimos mucho con respecto a los procedimientos y en algunos otros puntos, bueno, son distintos. A cada uno creo que puede funcionar, depende su lugar de trabajo, algunos procedimientos y otros no. Pero nos interesa mucho esta parte. El experto que trabaja de manera privada, como me comentaste que es tu caso, puede interactuar con las fuerzas de seguridad, por ejemplo, ¿tiene alguna relación o trabaja en forma paralela e independiente? Los expertos privados, es decir, los expertos de las universidades o los expertos privados que tienen un laboratorio o un estudio privado, pueden trabajar si la fiscalía o el juez los llaman para darle un caso. Pero para hacer este tipo de cosas, el privado tiene que estar registrado en un registro especial del tribunal civil o penal, dependiendo del tipo de trabajo que va a hacer. Para registrarse en este registro especial, tiene que enviar su currículum para demostrar su competencia específica. Solo después el fiscal o el juez puede asignarle un caso. Cuando les asigna un caso, pero el experto, y a mí me ha pasado muchas veces, puede colaborar con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, durante la investigación de la escena del crimen, puede pedir ayuda para hacer esta investigación o para recoger muestras de un sospechoso. Es decir, que hay una colaboración.
De otra manera, el experto de la defensa no tiene la necesidad de registrarse en algún registro especial, es decir, cualquier persona puede ser experto de la defensa, cualquier persona privada, realmente. Pero tiene el derecho de participar y esa es otra diferencia que hay entre Italia y otros países de Europa, por ejemplo de España. El experto de la defensa puede participar en Italia en todas las actividades que se hacen en el laboratorio y en la escena del crimen. Y también si las actividades de laboratorio se hacen en un laboratorio de policía o de los carabineros. Es decir, que no hay una separación entre las fuerzas policiales y los expertos del fiscal o los expertos del juez. Pueden colaborar si eso es necesario, pero también el experto de la defensa se puede encontrar en una situación en la que puede asistir, participar a todas las actividades que los expertos privados o los expertos de las fuerzas de policía hacen. Eso creo que sea una cosa bastante interesante porque, como estaba diciendo antes, es una diferencia que pasa entre Italia y los otros países. Por ejemplo, en España el experto de la defensa no puede participar en ningún tipo de actividad, solo puede leer el informe y luego preparar su propio informe. En Italia el experto de la defensa no solo puede participar, pero puede pedir de hacer su propia investigación o analizar las evidencias en su propio laboratorio. Es como una actividad paralela. Eso porque tenemos una ley que claramente lo permite. Por lo tanto, hay una situación bastante diferente de los otros países. Claro. Bueno, entonces, como para tener un poco claro el rol del experto en Italia, en Argentina, por ejemplo, existe la figura del experto que alguna de las partes que están en litigio, alguna de las partes que están, digamos, en contienda o están en juicio, puede contratar su propio perito, su propio experto, para que, bueno, de alguna manera le dé su apreciación de cómo fueron los hechos. Pero a la vez, la pericia está a cargo de un experto oficial, de un experto que pertenece muchas veces al Poder Judicial o a alguna fuerza de seguridad. No sé si existe esa figura en Italia. En Italia tenemos la figura del experto de la fiscalía, que es una parte, el experto del juez. El juez está sobre de todos, ¿no? Y puede ser experto del juez o experto de la corte, que pero va a hacer su investigación solitamente en un nivel de juicio siguiente al primero, es decir, en el segundo nivel de juicio. También tenemos el experto de la defensa. Los expertos de la fiscalía y del juez tienen que ser expertos registrados en el registro particular de que estaba hablando antes. El experto de la defensa, contratado por la defensa, no tiene que estar en este tipo de registro. Es decir, que si los abogados de la defensa conocen a una persona y tienen confianza en la capacidad, en los conocimientos de esas personas, le pueden decir de trabajar con ellos para la defensa, para preparar su propio informe, peritaje. Clarísimo. Una pregunta personal, Ana, te quería hacer. ¿Cómo es que uno llega a elegir esta profesión? Dado que es una pregunta que me hago muchas veces cuando los alumnos llegan a mis clases, soy de preguntarles por qué eligieron esto. Y bueno, como a veces la edad, son muy jóvenes, me dicen no, porque a partir de mirar series de televisión, diga CSI y todas estas series, o Dexter, bueno, creo que es lo que a mí me gusta la investigación. Pero resulta ser que uno estudia mucho para realizar el trabajo que hoy hacemos y nos damos cuenta que tratamos con una parte, digamos que cuando uno está
no sé si se la planteó en ese momento, ¿no? Donde uno trata muchas veces con cadáveres, donde muchas veces trata, donde hay mucha angustia porque hay muertos, hay fallecimientos, hay familiares que perdieron a otro familiar. ¿Qué es lo que te llevó a elegir esta profesión? Yo llegué a elegir ese trabajo un poco particular para una mujer en una temporada en la que estaban pocas mujeres en las ciencias forenses, es decir, al inicio de los años 90. Pero mi padre es un médico legal y él trabajó muchísimo durante el periodo de la así llamada guerra de mafia que pasó en Calabria. Por lo tanto, él ha hecho casi 6.000 autopsias y ya durante los años 80 ha creado un laboratorio en que se hacían sobre todo análisis de balística, de medicina legal y de toxicología. Cuando yo empecé, el profesor Alec Jeffries de la Universidad de Leicester en Inglaterra, desde poco tiempo había introducido el DNA fingerprinting y esta cosa a mí me encantó. Por lo tanto, la novedad del ADN, junto a todo lo que ya yo había visto del trabajo de mi padre, me ha llevado a este tipo de profesión, que de verdad es una profesión que todavía voy haciendo con mucha pasión, porque no se puede trabajar en este campo sin tener pasión, porque se va a trabajar sobre cosas que son muy cruentas, se van a ver cosas que son muy, muy particulares. Por lo tanto, yo llegué a hacer este tipo de trabajo de esta manera y he visto toda la evolución del análisis de ADN, a empezar de los primeros sistemas que eran muy sencillos, hasta los sistemas de ahora que son muy rápidos. En 90 minutos podemos tener un perfil de ADN directamente en la escena del crimen, porque ahora hay aparatos que lo permiten. Y podemos obtener de una traza de contacto un perfil fenotípico, es decir, se puede crear el identikit de la persona que ha dejado una traza, y eso es muy, muy importante para la investigación. Por lo tanto, yo sigo en este trabajo después de muchos años y a todos los estudiantes que yo tengo voy siempre a explicar que es necesaria la pasión, pero es muy importante tener los conocimientos técnicos científicos adecuados. Es decir, que es muy importante participar en cursos que sean cursos específicos sobre el tema que se va a elegir. No se puede estudiar de todo, porque el criminalista necesita conocimientos específicos de su propia área, en particular el genetista forense. El efecto CSI, que ha pasado también aquí en Italia, ha creado muchos problemas, porque mucha gente ha pensado de poder empezar a trabajar en este campo de las ciencias forenses sin tener los conocimientos, sin tener la experiencia. Y además se han creado mucha confusión entre la criminalística y la criminología. Muchos criminólogos están trabajando en cosas de criminalística sin tener pero los conocimientos, sin tener la formación científica adecuada. Por lo tanto, para nosotros que trabajamos como profesionales, que hemos estudiado mucho para llegar a donde estamos,
casos, claramente se están pasando muchos problemas. Y todos estos problemas se encuentran cuando los casos no se pueden solucionar, porque, por ejemplo, una persona que no tiene la competencia está llamada para hacer una investigación que no sabe hacer. Por lo tanto, creo que sea un problema general, no solo en Italia, pero bastante en todo el mundo. Y yo he tenido estudiantes que estaban interesados en hacer este tipo de trabajo, pero de verdad, cuando se enfrentaron con un cuerpo quemado, o durante una exhumación, han encontrado muchos problemas. Por lo tanto, yo creo que mucha gente que ha empezado en esta manera irá a dejar este tipo de trabajo, porque lo que se ve y los problemas que se encuentran en la realidad son muy distintos de lo que pasa en la televisión. No es un trabajo simple como parece. Sin duda, pienso exactamente igual. Había un ejercicio de un docente de la universidad a la que yo represento que a mitad de año los llevaba a sus alumnos a la morgue judicial. Y ahí, bueno, quedaban realmente los alumnos que de alguna manera entendían en ese momento de qué trataba su trabajo, y había muchos que en ese mismo momento abandonaban la carrera, porque es como vos decís, en la televisión, bueno, hay un poco de fantasía, todo parecería menos grave, pero en la vida real, bueno, uno se encuentra con situaciones e imágenes realmente muy fuertes que si uno no está templado o no tiene los conocimientos necesarios, bueno, todo eso puede ser traumático y no se disfrutaría, digamos, en el sentido de que este es un trabajo que, como decís bien vos, no solamente alcanza la pasión. Hay que tener conocimientos muy profundos y también esta capacitación permanente que hoy por hoy aparece a través de las nuevas tecnologías. Por otro lado, bueno, yo voy tomando algunas cosas de las que me contás. Estaba escuchando el trabajo de tu padre como médico legista, sería acá en Argentina, o médico legal, está muy bien llamado, y un poco es parecido a mi caso. Yo he heredado profesión, mi padre fue un criminalista muy importante en la Argentina, así que un poco seguí sus pasos. Pero bueno, hablando de laboratorios y vos como directiva de ese laboratorio, quería preguntarte cuáles son las causas por las cuales son más consultados en su empresa. ¿Por qué las personas llegan a consultarles? ¿Cuáles son las causas habituales? Sí, nosotros podemos ofrecer un servicio completo, ¿no? Porque tenemos varios departamentos, como estaba diciendo antes, de genética, de balística, de microscopía electrónica para el análisis de los residuos de disparo y de toxicología, huellas digitales, documentoscopía, y tenemos la unidad para la investigación de la escena del crimen, y claramente mi padre con su equipo puede hacer autopsias. Por lo tanto, la fiscalía, pero también unas veces abogados o privados nos consultan, puedo decir sobre un poco de todo, porque, por ejemplo, van a pedir una cosa, pero hablando sale que puede ser que hay otra cosa que se puede hacer para poder solucionar el caso, y la gente conoce nuestra experiencia de muchísimos años. Nuestro laboratorio es bastante conocido porque fue el primero en Italia, laboratorio privado, a poder hacer todas las cosas que hace la policía y los carabineros. Además, el departamento de genética forense
fue el primero en Italia a tener la acreditación UNIAN ISO 17025 para el envío de los perfiles de ADN al database nacional. Esto antes del laboratorio de la policía y del laboratorio de carabinieri. Por eso tenemos una buena experiencia, un grupo de trabajo que tiene muchos conocimientos y por lo tanto la gente nos sigue llamando. La genética forense es algo que va mucho. Hay muchos casos, no solo de criminales, pero también muchos casos de paternidad. Por ejemplo, el Tribunal Civil nos llama para investigaciones de paternidad. Y la otra cosa que es muy interesante, ahora se hace mucho más que antes en Italia, es la informática forense. Tenemos expertos de informática forense que van a analizar móviles, computer, para poder recoger los datos. Y por lo tanto, esas dos cosas y la balística claramente son las cosas que nos más piden. Se consulta. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera nos despedimos de un nuevo programa de Escena del Crimen, pero seguimos en una segunda etapa con la doctora Ana Bárbaro. Gracias.